La próxima temporada, se incorpora al programa de Cultivo del Mundo Interno un curso práctico sobre intuición y un curso práctico sobre educación de la atención. Y pues hoy voy a hablaros un poco de la intuición, porque probablemente es lo menos conocido, ¿no? Lo menos concretado hasta ahora, a pesar de que se ha hablado mucho de la intuición. O sea, se ha escrito y hablado mucho, y hay muchos grandes pensadores que aceptan que la intuición permite abrirse a conocimientos previos al pensamiento racional, que es una forma de captación de la realidad directa sin que pase por el intelecto, con lo cual, aunque no tiene buena prensa hoy día la intuición, ¿no? Y si Alicia como científica dijera, me refiero a un congreso de sus colegas, ¿no? De biólogos y químicos, decía, no, esto es por intuición, seguramente la echarían del congreso y perdería su lugar de trabajo. Pero aunque tiene mala prensa hoy día, no siempre ha sido así. Y de hecho, Aristóteles, ¿no? Hasta donde se dedicó mucho tiempo y muchos escritos y reflexión y trabajo a lo que describió, lo que hoy día se llama la inducción intuitiva. O sea, él no usaba esos términos, pero se ha venido actualizando su lexicografía y ahora se llama así, ¿no? Y de hecho, en traducciones suyas también se usa la expresión de inducción intuitiva. Y Aristóteles decía que tenemos la habilidad primero para experimentar percepciones sensoriales no ordinarias, ¿no? Luego tenemos la capacidad para conservar estas percepciones sensoriales en nuestra memoria y, en tercer lugar, para sistematizar estas percepciones. Y para él era una piedra angular de todo su pensamiento. Y todos nosotros somos hijos, de alguna forma, de Aristóteles, ¿no? O sea, del pensamiento aristotélico, nos guste o no. Y con el avance de la historia, pues Kant, por ejemplo, dedicó mucho tiempo a hablar de la intuición, y de hecho una de las piedras angulares de su obra, de toda la filosofía kantiana, precisamente es el trabajo con la intuición, ¿no? Descartes lo mismo, a pesar de que Descartes ha tenido fama de ser el racionalista por excelencia, pero él se apoyó mucho en sus conocimientos intuitivos, ¿no? O intuitivamente adquiridos. Y en el ámbito de la psicología, pues Jung tal vez es el que más ha trabajado y ha defendido la intuición como una capacidad psicológica de percepción directa de la realidad, pero no ha sido el único, ¿no? Pues Eric Berne, el padre de la psicología transaccional, también. Y de hecho, el único libro, hasta donde sé, que se titula La intuición es de Eric Berne, este psicólogo, ¿no? Lo que pasa es que es una intuición que ahora hablaré muy orientada a la práctica clínica, o sea, a diagnosticar a sus pacientes intuitivamente, antes de pasarles cualquier otro tipo de test o de uso de sus conocimientos racionales, ¿no? Entonces, yo diría que el problema, que no es un problema, ¿no? Es que hay muchos tipos de intuición, o hay muchas definiciones de intuición también. Y yo qué sé, por ejemplo, Poincaré, ¿no? A mitad del siglo pasado, pues hablaba de intuición, pero se refería más a lo que ahora nosotros llamaríamos inspiración. Pero es frecuente que haya personas, sobre todo en el ámbito literario, por ejemplo, que usen intuición para hablar de inspiración, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Aunque estamos en este ámbito donde la terminología no está muy clara, dónde empieza el contenido semántico de un vocablo y dónde acaba y dónde empieza otro, ¿no? Sobre todo si salimos, que después hablaré, ¿no? De la idea de yi de los chinos. O sea, es una idea que en los diccionarios se traduce como intuición, pero hablando con sinólogos y con expertos en cultura china, o sea, no es la intuición como la entendemos en Occidente actualmente, pero después haré algún comentario, ¿no? Luego hay autores, sobre todo en el ámbito de la psicología, que usan intuición como sinónimo de esto que ahora se llama insight, ¿no? Como un descubrimiento interno. Y también otra cosa que me parece estúpido, en castellano hay la palabra, ¿cuál es? Abreacción, ¿no? Que es una palabra muy precisa y se refiere exactamente a esto, a la sensación de pronto, ¿no? Que con una gran carga emocional de que uno se le ha desvelado alguna verdad interna o externa a veces, ¿no? Entonces, pero vaya, generalmente se usa por un mundo interno, entonces no hay por qué usar el anglicismo de insight, ¿no? Esto nos ha venido de la Gestalt, pero en castellano hay un término bonito y preciso que es abreacción, y me niego a usar términos de fuera, venidos de colonialismo cultural, si tenemos nuestra palabra, ¿no?
Bueno, entonces, digamos que la intuición es un conocimiento basado en la experiencia y obtenido a través del contacto directo con la realidad. Sin que la persona sepa cómo ha llegado a tener este conocimiento, y con frecuencia las personas ni sabéis que tenéis conocimientos adquiridos intuitivamente, pero actuáis de forma que desde fuera se puede observar que tenéis estos conocimientos y los usáis. Digamos, forman parte del sustrato de vuestra conducta, de nuestra conducta, ¿no? Como seres humanos. Por eso, con frecuencia, la intuición significa que, además de que el sujeto no sabe cómo ha llegado a hacer aquel juicio de la realidad o a elaborar aquella conclusión, a veces ni sabe que tiene un determinado juicio de la realidad y que lo usa para actuar, ¿no? En consecuencia. Entonces, juicio me refiero no como juicio moral, ¿no? Sino como, digamos, en un sentido como más científico, ¿no? O sea, digamos, los seres humanos formulamos nuestros juicios de la realidad a partir de datos que tenemos, a partir de información y experiencia. Pero el juicio, os digo, lo uso como la imagen de la realidad o de una parte de la realidad que cada uno tiene y que le afecta en su conducta. Digamos, a esto me refiero con juicio, no más como imagen. De hecho, intuición viene del latín, el verbo, es una partícula verbal, intueri. Intueri significaba mirar, contemplar, ¿no? O sea que la imagen está en la base, la idea de imagen, de percibir una imagen, de contemplar una imagen, está en la base de la intuición. Entonces, ¿cómo se percibe una intuición? Porque esto es otro de los grandes temas, ¿no? Lo que nos voy a decir son los ejercicios que haremos en el curso práctico. Para esto hay que venir al curso práctico, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo se percibe una intuición? Que es, como os digo, esto es otro de los temas de... No de discusión, pero a veces que crean diferentes formas de entender la intuición, ¿no? O sea, se puede entender de muchas maneras, se puede vivir, ¿no? Se puede percibir. Pues una intuición se puede percibir como una emoción repentina, por ejemplo, que se despierta dentro de la persona, que puede ir acompañada de calor, o sea, con frecuencia va acompañada de un calorcito, de un estado de calma, a veces, cuando se da la intuición, ¿no? Cuando se produce este conocimiento intuitivo. Va acompañada de tranquilidad también. A veces la intuición va acompañada de una palabra que a la persona le viene a la cabeza, o de una imagen también. Pero, o sea, puede adoptar muchas formas la experiencia de la intuición, ¿no? La percepción de la intuición. Pero cuando una persona tiene una intuición, o sea, la llame sensación, la llame sentimiento, la llame calorcito interior, la llame, qué sé yo, como prefieran llamarlo, ¿no? Siempre es después de una experiencia, después de haber recibido algún impacto externo, ¿no? Y esta pequeña convulsión, si queremos llamarlo así, casi siempre es positiva, no negativa. O sea, que aporta algo a aquel momento del sujeto. Pero la persona la puede utilizar en aquel momento, puede utilizar la intuición o el conocimiento derivado o el juicio derivado de la intuición, lo puede aprovechar en aquel momento o puede aprovecharlo a cabo de un tiempo o puede incluso esperar a que se dé la situación dada específica para poder usar aquel conocimiento y convertirlo en algo práctico en su vida, ¿no? Yo diría que en mi experiencia, y después de años de observarme, observar a otros, y sobre todo, y debo agradecerlo, agradezco, ¿no?, mis años en la Amazonía, porque fue allí donde aprendí la gran importancia de la intuición para la supervivencia. O sea, en la selva amazónica nadie puede sobrevivir me refiero a ser autónomo, no salir fuera con dólares para comprar comida, pero nadie puede sobrevivir si no tiene una intuición muy desarrollada. Digamos que una de las primeras cosas que me llamó la atención, y ahora lo explico solo como anécdota, fue que para cazar los indígenas raramente hacen como nuestros cazadores, que se ponen a perseguir la presa. A veces también lo hacen, ¿no? Porque la comida es la comida. Pero una de las diversas maneras que hay para
de estrategias que hay para cazar es irse a dormir, sea la hora que sea del día o de la noche, dormir un rato, y luego despertarse, procurar no acabar de despertarse o de desvelarse completamente el sujeto, sino que quedarse hasta donde se puede en este estado hipnagógico que se llama técnicamente, ¿no? Así como de entrevelas, no sé cómo llamarlo en castellano, ¿no? Un poco así, un poco dormido, y en este estado salir a cazar, ¿no? O sea, que es un estado en el cual lo que rige la decisión, o sea, la orientación que va a tomar, dónde va a ir, etcétera, es una captación directa de la realidad que no pasa por el raciocinio de seguir huellas, por ejemplo, de analizar pues momentos de humedad o tipos de vegetación más adecuadas para servir de alimento a la presa que quiere cazar, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que la intuición, cualquiera que sea la forma en la que se manifiesta y cualquiera que sea el uso que se le da, que después lo voy a detallar, es el resultado de una conexión con el ser, ¿no? Y aprovecho que estamos en un templo budista, porque esto es un templo, una sala de conferencias, pero antes por eso os he dicho que quería, a todos nos apetecía hacer aquí la presentación, ¿no? Por toda la carga espiritual que tiene este lugar, ¿no? Entonces, tiene algo que ver con la conexión con el ser, tanto en el sentido psicológico, de psicología analítica profunda de ser, como en el sentido budista también, ¿no? Con esta esencia que tenemos las personas, que está más allá de nuestras facultades racionales, nuestras facultades cerebrales en un sentido mental, en un sentido amplio, ¿no? Y cuando se está en este estado, que yo uso dos expresiones que me son especialmente agradables de usar porque las encuentro muy precisas, ¿no? Que una es lo que podríamos denominar la quietud consciente, o así lo llamo, un estado de quietud consciente o de atención flotante. Son dos expresiones que me gustan porque son descriptivas, ¿no? Y son sinónimas, para mí son sinónimas, ¿no? Un estado de atención flotante o un estado de quietud consciente. Digamos que la atención ya implica presencia, implica conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí que la manera de entrenar la intuición siempre pase por aquí, cualquiera de las intuiciones de las que ahora hablaré, ¿no? Es estar en un estado de quietud consciente, de calma, ¿no? De serenidad interna, aunque no tenga actividad externa. Y en este estado es cuando se despiertan lo que llamamos los canales de percepción superior, o lo que en ciertas escuelas y tradiciones se llaman canales de percepción superior, ¿no? Con lo cual, aunque podamos hablar de varios tipos de intuición, y de hecho el seminario lo he estructurado para entrenar 7 tipos de intuición distintas, pero estoy seguro que en el fondo estamos hablando de una misma capacidad perceptual, solo que se manifiesta según la persona, y antes he hecho broma con Vanessa, pero no es tan broma, hay una intuición femenina, ¿no? Que después voy a hablar un poco, pero es que también hay una intuición masculina. Lo que pasa es que como los hombres somos muy chauvinistas, en lugar de llamarlo intuición masculina, lo llamamos pensamiento superior o algo así, ¿no? Sí. Y es de otra calidad distinta de la intuición femenina. Entonces, digamos, todos los tipos de intuición o todas las formas de manifestación de la intuición, si es que no es lo mismo, requieren siempre un estado de conciencia intensificada, o un estado de conciencia expandida, lo cual no significa haber tomado el LSD, o estar en un gran estado de meditación, o estar en un taller de respiración holorénica, o respiración catártica, o sufi, no. Pero hay muchas maneras de entrar en estados de conciencia expandida, ¿no? Por ejemplo, meditando, como os decía, o dejando la atención flotante, que en la práctica psicoterapéutica, y también cuando se conocen dos personas, en mi experiencia es algo que os sugiero, ¿no? Que es la mejor manera de descubrir lo que hay en otra persona, permitiéndose uno estar en un estado de atención flotante, ¿no? o de quietud consciente, es igual, y dejar que aparezcan intuitivamente lo que se llaman las imágenes primarias de la otra persona. Pero esto solo dura unos segundos, no, un segundo, un poquito más, ¿no? Algunos minutos, ¿no? Porque al cabo de muy poco tiempo, de 2 o 3 minutos, cuando dos personas se han conocido, me refiero, al cabo de 2 o 3 minutos ya empieza a funcionar todo el programa
intelectual y analítico de cada uno, y estas imágenes primarias ya se funden, ¿no? Aunque luego al cabo de un tiempo he observado que vuelven a resurgir, pero mucho tiempo después vuelven a resurgir otra vez, pero esto os lo contaré en un curso, los que vengáis al curso, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que la intuición exige un estado de conciencia expandida o intensificada, pero no del tipo habitual que se suele entender en nuestras sociedades, ¿no? Porque esto se asocia, os digo, a un estado visionario, sea pues promovido por sustancias visionarias o por técnicas catárticas de las diversas que conocemos en Occidente. Digamos que hoy día se sabe, sin la menor duda, que la conciencia no es un simple producto de la función cerebral, y es una cuestión incuestionable, os digo, es un tema que no hay duda. Entonces, más bien a veces lo que parece es que funciona al revés, o sea que la mente influye en la manera de funcionar del cerebro, ¿no? Es como que la función mental o psicológica determina el funcionamiento de la materia, el funcionamiento orgánico, a corto y a largo plazo, ¿no? Y bueno, es lo que se conoce como la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Y esto nos acerca mucho a lo que, por otro lado, nuestros físicos y nuestros biólogos cuánticos están desvelando y están poniendo sobre la mesa, pues que las cosas no son lo que parecen, y que de hecho la conciencia interviene en la construcción de la materia, interviene en los procesos materiales, y no es solo una función superior de nuestro sistema nervioso, por ejemplo, o de cualquier tipo de estructura orgánica. Entonces, las tres leyes básicas, no sé si está correctamente dicho leyes, Alicia, ayúdame en todo caso, ¿no? Pero que nuestros teóricos cuánticos han puesto sobre la mesa es que las relaciones entre estas partículas subatómicas están regidas por una interconexión no causal, atemporal y alocal. Es decir, que dos partículas que han estado en contacto entre ellas se influyen mutuamente con absoluta independencia del espacio que ocupen, o la distancia que hay entre ellas, del tiempo también, y que no es una relación causal, que una cause un efecto o una movilidad sobre otra. Entonces, esta misma trilogía de leyes, si es que se puede llamar así, o de observaciones de funcionamiento cuántico, es aplicable a la intuición también. Y los estudios más serios, desde mi punto de vista y desde la óptica científica, que hoy día se están haciendo sobre la intuición, no son sobre la intuición, sino sobre las experiencias cercanas a la muerte. O sea, hay estudios muy serios y muy reveladores y muy esperanzadores también, de esto que se ha dado en llamar ECM, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte, sobre todo por parte de cardiólogos, pues de individuos, seres humanos, ¿no? Que han muerto, han sido literalmente resucitados gracias a nuestros cardiólogos o expertos en medicina de urgencia, y han pasado un tiempo que a veces son segundos, a veces son largos minutos, a veces ha habido casos de hasta 40 o 50 minutos de personas en estado de muerte clínica, por tanto, o sea, sin funcionamiento encefálico, con el corazón parado, sin funcionamiento o irrigación sanguínea, pero que gracias a las técnicas actuales han vuelto a la vida, y una cuarta parte aproximadamente de estas personas recuerdan lo que ha pasado durante este lapsus temporal que han estado técnicamente muertos, ¿no? Y están haciendo estudios, como os digo, muy completos, ¿no? Y son estudios en los cuales no hay ninguna tendenciosidad detrás, ¿no? Como a veces pasa con cosas de moda como la nueva era, ¿no? Que yo lo llamo la nueva obrera, esto, ¿no? Que por suerte ya está pasando de moda. Y en el campo, en el ámbito de las experiencias cercanas a la muerte, se habla de esto, de sensibilidad intuitiva agudizada, ¿no? Porque para sorpresa de muchas de las personas que han pasado por estas experiencias de muerte clínica y se han recuperado, esta sensibilidad intuitiva agudizada, o sea, de saber lo que pasaba en familiares suyos lejanos, por ejemplo, o prever cosas que después pasaban en un lapsus temporal futuro, se han dado cuenta, para asombro suyo, que en muchos casos esta sensibilidad intuitiva agudizada se mantenía en el tiempo después de haber recuperado, digamos, la vida, ¿no? La vida corporal. O sea, que podían prever y podían intuir de una forma inusitada antes de la experiencia cercana a la muerte. Con lo cual, digamos que ya hoy día se puede afirmar algo que los budistas afirman pues hace 3.500 años, y en esto nos llevan 3.000 años de ventaja, ¿no? Y no solo ellos, también
pues todas las culturas chamánicas, por ejemplo, todas las culturas centro y de extremo oriente, pues que hay una continuidad de la conciencia que va más allá de la conciencia individual. Simplemente es esto, y por tanto el cuestionamiento de si hay vida después de la muerte o no hay vida después de la muerte, yo diría que es un cuestionamiento que hoy día ya no tiene mucho sentido, porque la hay, la pregunta es cómo. En todo caso, esta sería la pregunta, ¿no? Y si es para todo el mundo o no, porque, como os digo, se ha observado que de estas personas que han muerto clínicamente y han recuperado la vida, solo una cuarta parte, si no me falla la memoria, recuerdan hechos acaecidos mientras ellos estaban clínicamente muertos. Bueno, entonces, así para hacer un repaso rápido a los tipos de intuición que hay, que se puede entrenar, ¿no? Por un lado está la intuición, la sabiduría intuitiva, que tal vez es la que conocemos más, ¿no? Hay una sabiduría intuitiva. Ya que estamos en esta casa, pues por ejemplo, aunque no es una cosa budista, es más del mundo zen, pues los zen roshi, los maestros zen, como muchos de vosotros sabéis, a veces pronuncian frases crípticas o poemas crípticos, que los llaman koans, a sus discípulos, para que los descifren. Y desde la mente racional, analítica, desde el lenguaje estructurado sintácticamente bien, estos koans, estos poemas, no son comprensibles. Entonces, hace falta llegar a esta sabiduría intuitiva para poderlos entender. Por ejemplo, uno de los más conocidos, ¿no? De, oye, muéstrame el sonido que hace una mano aplaudiendo, una sola mano aplaudiendo. O frases que son mucho más cercanas a nosotros, ¿no? Como frases tipo, siempre es ahora, por ejemplo, ¿no? O todo el conocimiento está en todas partes. O sea, son frases que desde una postura analítica no se pueden entender. Hace falta una sabiduría intuitiva que permita entender los koans, que permita entender el sentido de estas frases, que, como os digo, son frases complejas, ¿no? Como os digo, si ha de llegar a ser una cualidad eficiente, y lo puede llegar a ser, significa que puede ser desarrollada y que han de haber técnicas o métodos, y los ha habido y abundantes a lo largo de la historia, para desarrollar y hacer eficiente esta cualidad de lo femenino, que es lo que llamamos la intuición, ¿no? Y de hecho la intuición femenina es mayor que la masculina, porque hay también una intuición masculina, y antes os lo he dicho, y no es ninguna broma, hay una intuición, un estilo de intuición que es masculino, pero que como los hombres somos así, pues lo llamamos pensamiento superior y nos quedamos tan anchos. Pues bueno, si nos entendemos a mí me da igual. El problema es el de siempre, ¿no? Que la intuición no se puede medir. Ya estamos con el viejo problema, algo que no podemos medir, pesar, cuantificar, no existe. O pensamos que no existe, pero sí existe, ¿no? Aunque no se pueda medir. Y la intuición es un factor que usamos entre todos, aunque las mujeres uséis más, ¿no? Y tiene que ver con conocerse uno mismo. Si las mujeres os conocierais más, y cosa a lo que os invito, ¿no? Y pudierais identificar exactamente cuándo se despierta vuestra intuición femenina o presentimientos, ¿no? En qué situaciones, qué forma adquiere, si de una imagen, de un pensamiento conceptual, por ejemplo, una sensación corporal o física. Entonces, si se observan estas circunstancias que rodean la intuición, que la envuelven, uno puede empezar a pensar en sistematizar, que es lo que he hecho, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, esta intuición femenina, como soy un hombre y no, pues soy un poco más burdo, a mí se me presenta en forma de pequeños espasmos nerviosos, y la capto así, y lo he identificado y la puedo hacer funcional. O sea, cuando he de tomar una decisión seria, digamos, la pienso científicamente, sobre todo si es algo profesional, la pienso desde el punto de vista político y social, y también la pienso desde la intuición, o la evalúo desde la intuición, ¿no? Y si es que no vamos bien, con mucha frecuencia, no siempre, pero sí con mucha frecuencia, se me dispara un pequeño espasmo nervioso, que puede ser en la ceja a veces aquí en estos músculos de las, ¿cómo se llama esto?, intercostales. Sí, la cosa es no usar la intuición fuera del marco adecuado para usarla, ¿no? No hay cosas que hay que pensarlas,
Entonces, una mujer que solo se guíe y todas sus decisiones y orientaciones sean tomadas desde la intuición, vamos mal, ¿no? Porque si hay que tomar una decisión profesional, mejor usa tu experiencia profesional, aunque todo es como un puzzle y simplemente es una cuestión de dar más preeminencia, de acuerdo a la decisión que uno debe tomar, pues dar más preeminencia a la experiencia profesional o a la intuición o a lo que te dicen tus amigos que son expertos en aquel tema, por ejemplo, etc. Otro tipo de intuición son las imágenes primarias, que es muy interesante, o también lo llamamos juicios primarios a veces, ¿no? Se dan siempre en relación a otras personas y, o sea, se activa siempre este juicio primario en las relaciones interpersonales, ¿no? Es lo que antes os comentaba, y son juicios primarios básicos referentes a la persona encontrada. ¿Sabéis? Se dice, y es cierto, que la relación entre un hombre y una mujer queda fijada en los 3 primeros minutos de la relación. Si va a haber seducción, si va a haber pelea o confrontación, si será una relación de dependencia paterno-filial o materno-filial. En los 3 primeros minutos queda inconscientemente, por supuesto, ¿no? Pero queda fijada la calidad o el tipo de relación que se va a dar. Que después se metan en la cama o se peleen a muerte o no, es una cuestión solo de desarrollo, ¿no? Pero el tipo de relación queda fijado y tiene que ver con estos juicios primarios, ¿no? Entonces, en los adultos sanos, normales, estos juicios primarios, que tienen que ver con juicios infantiles también, o sea, con experiencias infantiles, no van directamente a la conciencia, sino que son modificados, estos juicios primarios son modificados por la cultura. Cosa que, por ejemplo, en los niños y en los esquizoides no, ¿sabes? Y este dicho popular que la verdad solo dicen los niños y los locos, tiene algo de muy cierto, de muy real, ¿no? Es decir, yo veo un hombre que entra por esta puerta, que lo desconozco, es la primera vez que lo veo, y si me permito estar en ese estado de atención flotante durante unos segundos o un minuto, pues a lo mejor lo veo orinándose en la cama, literalmente, ¿no? Y veo a este hombre orinando como un niño de 5 años o 10 años, no 5, no 10 años, orinándose en la cama. Y rápidamente recupero, claro, que es un hombre con barba, que tiene 50 años. Y entonces, a esto me refiero, este tipo de juicios primarios que tienen que ver con fijaciones infantiles. Y como os digo, en las personas adultas, estos juicios primarios suelen pasar por un filtro de la cultura, de los automatismos, de la corrección. Entonces, yo no voy a decir, oye, tú te sigues meando en la cama, solo que lo acaba de conocer, porque si hay alguna posibilidad de amistad ahí se iba a acabar, ¿no? Probablemente, si es alguien que me interese que invierta en Cambenet, o sea, es una inversión que está perdida ya. Pero es muy significativo, porque si veo a un hombre de 50 años que están entrando y se me forma un juicio primario de él o una imagen primaria, como un niño orinándose en la cama, significa que es alguien que tiene mucho miedo, pero esto ya es una elaboración posterior, es decir, un niño que se orina en la cama es que tiene problemas con el miedo, con las fobias probablemente, con la inseguridad nocturna, y puedo sacar a partir de aquí un montón de conclusiones más, de carácter psicológico, pero también lo puedo decir, ¿sabéis qué? Este que acaba de entrar se meaba en la cama hasta los 10 años, y convertirlo como en un rumor social, por ejemplo, ¿no? O sea que tiene muchas dimensiones, pero estos juicios primarios, que son una de las formas que adquiere la intuición, pues, por ejemplo, son muy útiles en la práctica clínica. Son muy útiles porque si el terapeuta o la terapeuta, si es una mujer, las mujeres que estáis aquí y trabajáis terapeutas, usar la intuición es un arma, no un arma, es una herramienta, perdón, no un arma. No vamos a hacer chistes ahora con los lapsus lingüe, ¿no? Es una herramienta muy útil para diagnosticar. Bien. Otro tipo de intuición, y voy a aclarar un poco que es tarde, es lo que los chinos, como os comentaba, llaman el yi. El yi es un concepto que tiene 3 sentidos en realidad, y ninguno de ellos se refiere explícitamente a la intuición, aunque se traduce por intuición, ¿no? Y el yi, por ejemplo, es lo que diferencia a un buen terapeuta de medicina tradicional china de un terapeuta que no sea tan bueno. Entonces, el yi se traduce, según el contexto, por consciencia.
según el contexto por intención y según el contexto por capacidad para focalizar, no tanto atención, sino la concentración, la focalización de la atención en algo. Y en medicina china se dice que esta actitud que ha de ser interna del terapeuta, o sea, el terapeuta ha de estar en actitud yi, diríamos, la actitud intuitiva, ¿no? Pero voy a usar el término porque no estoy seguro que signifique lo mismo, intuición y yi, aunque se traduce se traduce un término por otro, ¿no? Entonces, ellos dicen no, un buen terapeuta primero tiene que localizar el acupunto, o sea, no sirve lo del manual que el punto no sé qué de rodilla o del meridiano tal, punto 13 de meridiano de riñón, por ejemplo, que no sé nada de medicina china, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero perdonadme, pero que sirva solo para ejemplo, ¿no? Entonces, el acupunto hay que localizarlo y se localiza solo con precisión si el terapeuta está en esta actitud yi, o sea, de tener la consciencia o la presencia, podríamos llamarlo, de tener la intención de encontrar este acupunto preciso y además de estar con toda su atención focalizada en ello. Y luego dicen, si el terapeuta primero encuentra el acupunto, el punto de acupuntura, después lo abre este punto y nota, si se da en actitud yi, nota como el chi, que es esta energía vital, que es uno de los 5 fluidos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Pues va llegando a este punto. Entonces depende del trastorno del enfermo, pues que hay que disolver o hay que desbloquearlo, o hay que atraerlo porque hay falta de chi o de energía vital, ¿no? Entonces en medicina china se dice, no, es que el acto terapéutico es un acto transpersonal, el acto en medicina china, ¿no? Dice, claro que el acto terapéutico está localizado en un tiempo-espacio concreto, o sea, aquí y ahora un médico está curando un paciente, pero en realidad forma parte de un movimiento universal, de un movimiento energético universal, que está mucho más allá del paciente, su trastorno y el terapeuta que lo está tratando en este momento. Entonces, el terapeuta lo que tiene que hacer es, en esta actitud interna de yi, es conectar con con este movimiento energético universal para reordenar en concreto el cuerpo del paciente o su chi, ¿no? su energía vital. De ahí que, por ejemplo, medicina china es bonito, ¿no? Porque son tan metafóricos, digo, en esto nos llevan ventaja, ¿no? Se dice que un terapeuta que cure, primero está en esta actitud yi, o sea, intuitiva, digamos. Y cuando va notando el chi que llega al acupunto que él ha de gestionar, entonces su actitud debe ser de darle la bienvenida al chi, pero no darle la bienvenida, coger allí al paciente por el ombligo y no es esto, no, sino es una actitud interna del terapeuta de dar la bienvenida al chi, como de crear un espacio energético, un campo, como decía Alicia antes, para que esta energía vital del paciente se reordene en el sentido que necesita el paciente, ¿no? Bien, luego está otro tipo de intuición, que es lo que denominamos la serendipia en Occidente. Que la serendipia es otro tipo, ¿no?, de percepción de la realidad más allá de nuestras capacidades cognitivas habituales o mentales, ¿no? Entonces, por serendipia, que además es un término bonito porque viene del persa, que justo, sabéis, de toda la antigua Persia, pues el término viene de un cuento persa que era muy tradicional, ¿no?, que se llamaba Los 3 príncipes de Serendip. Que Serendip era el nombre, en la Edad Media, que tenía la isla de Ceilán, o sea, la actual Sri Lanka, ¿no? Entonces, en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, llegó a Italia este cuento persa de los 3 príncipes de Serendip, de esta isla, y de ahí pasó al mundo anglosajón y lo tradujeron. Entonces, y este cuento, pues, tiene el argumento, la intuición, o sea, son 3 príncipes que se están constantemente encontrándose con problemas y lo resuelven todos por serendipia, o sea, por intuición. Dejan que las cosas pasen, entonces de cada cosa escogen o sienten cuándo de entre todos los caminos que tienen delante, sienten cuál es el adecuado, ¿no? Entonces, por serendipia, o serendipity, que de hecho es un término, digamos, castellano que ha salido del inglés, se entiende esto, ¿no?, el descubrimiento o un hallazgo
inesperado que se produce cuando alguien está buscando otra cosa, pero es capaz de reconocer que lo que ha encontrado tiene valor, aunque estuviera buscando otra cosa, ¿no? Esto es la serendipia. O sea, en términos más ordinarios se puede denominar también casualidad o coincidencia. De hecho, la palabra chiripa, que se usa tanto entre los castellano hablanos, viene de serendipia, ¿no? Pero la chiripa es un uso mucho más ordinario, ¿no? Como, yo qué sé, como cosas fortuitas en la vida cotidiana que son agradables y que son justo, no lo buscábamos, pero es como un regalo que nos ha caído del destino, nos ha caído del cielo, ¿no? Pero solemos aplicar chiripa a hechos intrascendentes. O sea, un científico como Alicia nunca dice, mira, por chiripa he descubierto esto. No. Luego hay otra intuición, ya iré acabando. Sí, hay dos más, pero una pinceladita, que es la intuición onírica, que nuestros ancestros griegos la usaban para curar, ¿no? O sea, Asclepio, el padre de la medicina occidental, curaba siguiendo las indicaciones que los propios sueños de los pacientes daban, ¿no? Indicaciones terapéuticas. Y de hecho Asclepio, y después fue Esculapio, entre los hermanos. O sea, yo he estado en lo que era el antiguo templo de Asclepio, y es impresionante porque son dos naves enormes, los restos ahora que quedan solo los cimientos, ¿no? Pero una pequeña ciudad donde se alojaban las personas que acompañaban a los enfermos. Pero propiamente lo que era el hospital, digamos, el centro hospitalario, clínico, pues era una nave larga, donde simplemente dos naves, pero donde solo se paraban los enfermos, ¿cómo se llama? Los víricos y bacterianos, los que podían... Infecciosos, sí, gracias. Los enfermos infecciosos de los que no eran infecciosos, simplemente se paraban. Pero el tratamiento inicialmente consistía en tener a los enfermos que llegaban a su templo, a su hospital, a su recinto, tenerlos durante días y días esperando a que soñaran con el propio proceso terapéutico que necesitaban para curarse, ¿no? Y de ahí que Asclepio, o luego Esculapio, se lo dibuje siempre en los bajorrelieves en la cabeza de sus pacientes, con la serpiente y la vara, esperando a que sus pacientes sueñen. Entonces esto solo es una pincelada, para no alargarme, de lo que sería una intuición onírica, ¿no? O sea, una captación directa de la realidad que es para resolver algo, que aporta una información y que no es resultado de un análisis. Y finalmente está otra forma de expresión de la intuición, o otro tipo de intuición, que es propiamente la paranormal. Y esta sería largo de hablar de ella, pero se puede experimentar también como pequeñas sacudidas o espasmos musculares, por ejemplo, y esta solo se suele dar en estados expandidos de conciencia, sean propulsados por sustancias, por técnicas de respiraciones catárticas, por meditación, etcétera, ¿no? ¿Cómo se entrena la intuición? O sea, ¿cómo se puede sistematizar? Pues con cierta información, o sea, no toda la información es buena, ni mucho menos, sino con cierta información, practicando de cierta manera la quietud consciente o la atención flotante, como os comentaba antes, con ciertas posturas también, posturas corporales. Hay posturas que incitan o despiertan o estimulan esta atención flotante o esta quietud consciente. Hay posturas, ¿no?, de enraizarse más en el contexto, posturas que algunas de las que voy a enseñar en el curso han sido extraídas de artes marciales, o sea, ya digamos, son posturas muy experimentadas a lo largo y a lo ancho de la historia de la Tierra. Otras son posturas usadas en el chamanismo amazónico, pero también adaptadas a nosotros. Y luego, en cuarto lugar, se puede practicar con ejercicios. O sea, hay ejercicios diarios que puede hacer una persona en su casa, en su vida cotidiana, para ir ejercitando esta percepción directa de la realidad sin que pase por el intelecto. Bueno, y acabo aquí, porque la mayor parte de la gente tenéis intuición, pero no todo el mundo tiene la misma intuición. Entonces, el problema y el objetivo del curso es más crear los órganos, por así decir, crear los órganos para que esta captación se pueda dar, ¿no? Todas las experiencias tienen varias capas, varios estratos, y todas las experiencias tienen varias dimensiones, ¿no?
El problema es que en Occidente estamos solo acostumbrados a la cuantificación. O sea, una naranja tiene varias partes, ¿no? Tiene la piel, la pulpa, las semillas, tiene el líquido, pues la parte no líquida, la parte más fibrosa, además tiene minerales, tiene azúcares, tiene vitaminas. Pero ¿qué pasa, no? Que la mayoría de gente ha sido adiestrada para devorar una naranja, y punto. Sin aprender a discriminar todos estos estratos. Entonces, como mucho, pues si una persona tiene acidez, procura no comer naranjas porque sabe que es ácida, y el médico ha dicho, mira, no comas frutos, no comas cítricos, ¿no? Pero, y máximo preguntamos, ¿cuántas naranjas has comido esta semana? ¿No? Ahora que estamos en la época de la naranja y de las mandarinas, que están muy sabrosas. Pero para entrenar la intuición, esta concepción cuantitativa no sirve. No sirve. O sea, uno tiene que aprender, ¿no? Porque, digamos, al estómago le importa 3 carajos lo que las pupilas gustativas piensen sobre la naranja. El estómago hace su trabajo y punto. Y su trabajo es digerir la naranja. No si le gusta la papila gustativa, si le es agradable o no agradable la acidez de la naranja o los azúcares que tiene. De ahí que antes de entrenar la intuición, digamos, lo mismo que antes de digerir una naranja, uno tiene que asegurarse de que hay los órganos digestivos adecuados, de que funcionan bien estos órganos digestivos, que están suficientemente especializados como para digerir aquella experiencia en concreto. Bueno, acabo aquí. Pues pasamos a tomar el té. Y feliz Navidad a todos. ¡Feliz Navidad!